Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, bienvenidos a una nueva lección de este curso de After Effects 2024. Hoy vamos a ver todo lo que es composición y capas 3D, asimismo que ya la implementación de cámaras y su animación. Vamos a animar esta escena por medio de una cámara en una composición, como les dije, 3D. Ya aquí tengo abierto el proyecto. Y antes de convertir estas capas y esta composición a una composición 3D, vamos a recordar algo que vimos en la primera lección y tiene que ver con las propiedades. Si yo presiono acá una capa y me voy acá al panel de propiedades, vemos que por ejemplo el punto de anclaje, la posición y la escala tienen solo dos valores. Estas propiedades tienen solo dos valores. Les dije que una correspondía al eje horizontal, que es el eje X, y el otro al eje vertical, que es el eje Y. Listo, esto hay que tenerlo en cuenta porque miren lo que va a pasar cuando hagamos ahora la conversión de estas capas a 3D. Para convertir una capa de 2D a 3D, de hecho se llama 2D porque es dos dimensiones, tiene dos valores, dos propiedades, bueno, una propiedad, dos valores, dos dimensiones, dos ejes. Para convertirlas a 3D es muy sencillo. Simplemente vamos a los conmutadores y aquí vamos a irnos a este pequeño cubito que se llama capa 3D. Pasa lo mismo que con el conmutador de desenfoque de movimiento. Tiene unos conmutadores, unos cuadros por debajo, y si presionamos en uno de esos cuadros, automáticamente estamos convirtiendo la capa en 3D. Veamos un ejemplo. Aquí está la luna estática. De hecho, vamos por última vez a observarla. Es esta que está aquí. Mírenla cómo está normalmente. Y al conmutar a capa 3D, vamos a presionar, allí automáticamente se va a colocar un cubito. Y ahora, bueno, aparentemente no pasa nada, pero si nos vamos ahora al panel de propiedades, tenemos seleccionada la capa que hemos convertido a 3D y nos vamos acá a las propiedades, vemos ahora que el punto de anclaje, posición y escala y orientación tienen una nueva columna. Es que claro, dijimos que los dos o las dos primeras columnas, estos valores que están aquí, uno es el eje horizontal, el otro es el eje vertical, resulta que esta tercera columna o este tercer grupo de valores es el eje de profundidad. Es decir, ya una capa no solo podemos, en el caso por ejemplo de la posición, posicionarla de izquierda a derecha, de arriba a abajo, sino que ahora le podemos dar profundidad, es decir, de adelante o mucho más lejos de nosotros o de la pantalla o mucho más cerca de nosotros. También nos damos cuenta que la rotación ya no es una sola propiedad, sino que ahora están separadas las dimensiones o los ejes. Tenemos por aparte la rotación del eje X, que es el eje horizontal, la rotación del eje Y y la rotación de profundidad, que es el eje Z. Algo también bastante curioso que ha pasado es que si ahora seleccionamos una capa, a ustedes automáticamente les va a salir aquí unos ejes o unas coordenadas. A mí no me sale y para los que no les aparece, simplemente tienen que entrar acá arriba a la opción de ver y luego van a hacer clic aquí en mostrar controles de capas. Entonces, ahora sí, si vemos la luna estática, ya les ha salido unos ejes o unas coordenadas para poder nosotros desplazar, mover, rotar un elemento 3D mucho más sencillo. Hay que tener en cuenta que estas coordenadas como tal, estos ejes, aparecen en las últimas versiones de After Effects. Es muy importante que usted tenga After Effects actualizado. Si aún no lo tienen, simplemente tienen que entrar a fredega.com, irse a la parte de arriba de After Effects, hacer clic en ver todo el contenido, luego se van abajo y allí les va a aparecer una opción para actualizar los programas. E incluso la nueva opción de importar elementos 3D está en la última actualización de After Effects, que eso lo vamos a ver más adelante, así que es importante que usted actualice la versión de su programa a la última. Muy bien, con estas coordenadas, señores, es muy sencillo, simplemente con la herramienta selección, simplemente es muy sencillo cambiar la posición, simplemente hay que colocar el puntero dice ahora X y si lo seleccionamos, podemos cambiar la posición precisamente de esta luna horizontalmente en su eje X, en su eje Y de arriba hacia abajo, verticalmente. También podemos rotar fácilmente con estos ejes, miren el eje Z, acá el eje X y por acá también aparece el otro eje que es el eje Y, también lo podemos rotar. Entonces, gracias a estas coordenadas, podemos cambiar las propiedades o los valores de las propiedades 3D mucho más sencillo. Yo voy a deshacer control más Z hasta que esté en la posición inicial. Muy bien, otra cosa que es bastante notable y que es importante es, por ejemplo,
que sí, la luna estática está por encima de la llama, digamos, de esta nave, porque jerárquicamente acá en la línea de tiempo está por encima. Pero resulta que en esto del 3D o en una composición 3D, esto no es que valga mucho como tal. Para que ustedes me puedan entender mejor, lo primero que voy a hacer, por supuesto, es conmutar todas las capas a 3D. ¿Vale? Entonces voy a presionar el conmutador 3D para todas las capas que están en la composición. Y algo ha pasado muy curioso, es que por ejemplo, miren cómo se ve ahora la nave. Pero ¿por qué se ve la nave así? Es porque está un poquito por detrás del fondo. Es que ahora sí hay que jugar con esa posición de profundidad, es decir, ya una capa va a ser visible encima de la otra, no como esté aquí posicionada, como estén posicionadas aquí en la línea de tiempo, sino como estén posicionadas con la profundidad o con el eje Z en la composición 3D. De hecho, voy a seleccionar aquí la nave y aquí está, por ejemplo, la posición Z, y si la cambio, miren, ahora queda por detrás del fondo y aquí por delante del fondo. Recuerden siempre que es muy importante dónde está el punto de anclaje. Y miren dónde está el punto de anclaje de esta composición que conforma la nave. Si quiero cambiar el punto de anclaje en una capa 3D o en una composición 3D, simplemente también hay que seleccionar acá la herramienta panorámica trasera, y asimismo como se hace en 2D, también se hace en 3D. Simplemente lo colocamos, por ejemplo, acá en la nave y ya ahí va a quedar, o van a quedar los ejes para poderlo modificar. Listo, escogemos nuevamente la herramienta selección y ahora sí podemos cambiar fácilmente las posiciones de profundidad de cada uno de los elementos. Por ejemplo, ya aquí he separado la nave del fondo, que de hecho lo podemos ver desde otro ángulo o desde otra perspectiva. ¿Dónde vemos esto? Listo, para esto vamos a entrar acá abajito donde dice cámara activa, y por aquí ya podemos ver una composición 3D desde diferentes ángulos. Por ejemplo, podemos ver desde la parte izquierda, desde superior, desde arriba, y algo muy interesante son las vistas personalizadas. Si escogemos, por ejemplo, la vista personalizada 1, ya podemos darnos cuenta que precisamente la capa nave sí está mucho más delante que las otras capas. Y esto podemos orbitar, es decir, cambiar el ángulo, acercarnos, alejarnos y movernos en el espacio 3D con estas tres herramientas que están aquí. La de orbitar, la de posición, la de acercarse, que es la herramienta Dolly, acercarse o alejarse. Estas tres herramientas las podemos activar con la tecla C, C de casa. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, o presiono la tecla C, aquí sale la herramienta de orbitar. Y quiero orbitar, simplemente presiono el mouse y aquí puedo cambiar el ángulo de la composición 3D. Si quiero posicionarme o moverme en el espacio, simplemente vuelvo a presionar C y entonces ya puedo cambiar la posición. No estoy cambiando las posiciones de las capas, no. Estoy moviéndome por el espacio tridimensional que hemos creado. Presiono otra vez C y esta es la herramienta Dolly con la que me puedo tanto acercar como alejar. Entonces de esta manera pues se me va a hacer a mí mucho más fácil cambiar las posiciones de las capas. Entonces, por ejemplo, voy a colocar la capa nave con la herramienta selección, que es la V, tecla V, y lo voy a colocar un poquito más lejos del fondo. Ahora, si quiero ver el resultado final con la cámara, simplemente entro acá a vistas y voy a elegir cámara activa. Y listo, ahí lo tenemos. Desde aquí también podemos cambiar la posición de las cámaras o de lo que estamos viendo y demás, pero para esto hay que crear una cámara. Listo, pero antes de meternos con las cámaras como tal, vamos a cambiar precisamente la posición de las capas que aquí tenemos, o al menos una de ellas, y después las otras las cambiamos con la cámara o teniendo la vista de una cámara. Aquí es muy importante, ojo, que si vamos a cambiar la luna, que es estática, donde acuerden que animamos que el planeta orbita alrededor de él, que esta luna siga siempre, o más bien la luna que está desactivada, recuérdense la capa que desactivamos, que hicimos la animación de la rotación para que el planeta orbite alrededor de él. De hecho, vamos a activar un momentico aquí la nave. Es este planeta, esta animación, miren la animación de este planeta que orbita alrededor de esta luna. Recuerden que esto toma como referencia una capa que no es visible. Esto lo hicimos en las lecciones anteriores gracias a un control parental. Entonces, si yo muevo la luna estática, miren que el planeta se queda allí y queda orbitando en este espacio en blanco, pero claro, por supuesto, porque aquí hay una capa invisible. Para esto tenemos que hacer que la capa invisible, que es esta que se llama luna roja, siga parentalmente siempre a la luna estática. Para cuando yo mueva la luna estática, automáticamente también se mueva la capa invisible
y automáticamente el planeta azul que sigue parentalmente todo lo de esa capa invisible. Esta es la importancia de los controles parentales. Voy a deshacer, entonces recuerden hacer seguir la capa invisible siempre a la luna estática. Ahora sí, entonces voy a cambiarle la posición a esta luna. De hecho, vamos a activar nuevamente la nave, vamos a cambiar la vista, en este caso vamos a escoger la personalizada y la nave la voy a poner mucho más por delante que la nave, perdón, esta luna y el planeta que orbita alrededor de ella, vamos a colocarla mucho más por delante que la nave. Freddy, ¿por qué estoy cambiando la profundidad de cada uno de los elementos? Porque en la próxima lección que vamos a aplicar la profundidad de campo, es decir, el enfoque y desenfoque con cámaras, va a ser muy chula, digamos de esta manera, muy atractiva la animación, que la cámara, aplicando este enfoque y desenfoque, enfoque siempre en la nave y los demás elementos se vean desenfocados. Porque las cámaras en After Effects, en una composición 3D, funcionan de la misma manera que una cámara en la vida real. Entonces colocamos más acá por delante este elemento. Muy bien, vamos a ir orbitando. Entonces quedaría de esta manera. Ya la posición de esta luna, bueno, tendríamos que moverlo un poquito a la izquierda, pero esto vamos a hacerlo ya con la vista de cámara. Entonces para esto voy nuevamente a cámara activa y vamos precisamente a crear una cámara. Para crear una cámara es muy sencillo. Simplemente hay que hacer clic aquí en el espacio en blanco del panel de la línea de tiempo o irse acá arriba a capa. Se van a capa, nuevo, y aquí podemos crear todos los elementos a partir desde cero en After Effects, desde un texto sólido, luz y demás. Y aquí está la opción de cámara. Pero yo siempre pues busco la manera más sencilla y simplemente hago por acá clic derecho en el panel de tiempo y me va a salir también la opción de nuevo. En este caso entonces voy a escoger cámara. Listo, aquí en cámara, acá entonces nos vamos al tipo de cámara. Aquí es muy importante que escojan cámara de un nodo, porque la cámara de un nodo es mucho más fácil de usar, mucho más fácil de animar que las cámaras de dos nodos. Acá en el nombre pueden dejar así, cámara 1, y en ajustes preestablecido también les recomiendo escoger la opción de 35 milímetros. Una vez teniendo todo esto en cuenta, simplemente vamos a hacer clic en aceptar. Entonces ya aquí se ha creado una cámara. De hecho, si nos vamos ahora a cámara activa, ya por aquí nos va a aparecer la opción de cámara 1. En una composición pueden haber muchas más cámaras, es decir, cámara 1, cámara 2, cámara 3, y aquí va a salir la lista. Pero esto ya lo vamos a ver en la lección de multicámara mucho más adelante. Por ahora siempre les recomiendo tener la opción cámara activa. La cámara, como cualquier otra capa, tiene unas propiedades. Estas propiedades, como todas, podemos modificarlas acá en el panel de propiedades. Entonces, si yo cambio la posición de la cámara, obviamente va a cambiar todo lo que vemos en la composición, porque precisamente funciona como en un espacio real. Esto es una composición 3D, la cámara se mueve en el espacio 3D, podemos darle zoom, acercarnos, alejarla, rotarla y demás. Y precisamente se hacen con las propiedades como si fuese cualquier otra capa en After Effects. De hecho, si nos vamos por ejemplo a vista personalizada 1, aquí podemos observar la cámara. De hecho, voy a acercar con la rueda del mouse y por aquí vemos la pequeña camarita. Miren, aquí está la camarita, si la ven aquí. Esta camarita y estas líneas muestran lo que está precisamente enfocando esta cámara. Voy a ajustar esto. Entonces también desde las vistas personalizadas yo puedo ir modificando la posición y demás de la cámara como tal. Pero como les dije, vamos a cambiar la profundidad o la posición del eje Z de todos los elementos, pero vamos a hacerlo con la cámara activa. Para esto entonces voy a cambiar la posición de la cámara con la del eje Z, por supuesto. Voy a elegir la herramienta selección, voy a abrir aquí las propiedades en la línea de tiempo, en este caso la posición, voy a presionar la tecla P y aquí tengo la posición del eje X, la posición del eje Y y la posición del eje Z con la que puedo acercarme o alejarme. En este caso voy a alejarme, de hecho voy a hacerlo acá también, vamos a alejarnos y tendríamos la vista de esta manera. Ojo, aquí no estamos cambiando, recuerden, la posición y demás de los elementos, sino de la cámara en el espacio tridimensional. Listo, ahora sí vamos a ir cambiando. Por ejemplo, el fondo lo voy a dejar ahí, simplemente lo que voy a hacer es escalarlo, ¿vale? Para que ocupe toda la vista, puede ser aquí. Esta luna estática, vamos a cambiarle la posición y colocarlo un poquito más acá a la derecha, puede ser aquí. Bien, la nave, vamos a buscar la nave, vamos a cambiarle un poquito la posición,
Vamos a echarle un poquito más cerca, pero que quede detrás de la luna estática. Bueno, creo que puede ser ahí. Lo que sí es que voy a cambiar la posición del eje Y. Vale, puede ser ahí. Vale, la otra capa son los asteroides. Estos asteroides vamos también a cambiarle un poquito la posición. Vamos a ponerlos un poquito más cerca, alejarlos un poquito del fondo. Vale, puede ser aquí. ¿Y qué más faltaría, no? Bueno, ya estos son todos los elementos como tal. Vamos a cambiar a vista personalizado momento. Vamos a cambiar con la tecla C, orbitar. Y aquí vemos todos los elementos. Ah, falta este planeta que está por acá, que sería el planeta rojo este. A este planeta rojo vamos a cambiarle también la posición. Puede ser por aquí. Vamos a verlo cómo se ve desde la cámara activa. Bueno, quedó mucho alejado. Entonces la posición de la cámara, vamos a alejarlo. Aquí le estoy cambiando la posición a la cámara, ¿no? También lo puedo hacer con las herramientas de la cámara, que es con la tecla C. Listo, vamos a coger el planeta rojo. Vamos a acercarlo un poquito más acá a la composición. Pero aquí sí, aquí, ahora sí. Bueno, estoy seleccionando varios elementos, tiene que ser uno solo, este. Ahora sí vamos a colocarlo por aquí. El fondo vamos a escalarlo un poquito más. Vamos a escalar un poquito más el fondo, listo, para que nos quede de esta manera. Y listo, entonces ya teniendo ya la posición y la escala de cada uno de los elementos, creo que ya podríamos empezar a animar la cámara. Para animar la cámara es muy sencillo, de igual manera como se animan los demás elementos. Pero en este caso vamos a hacerlo con las herramientas de la cámara. Entonces voy a colocar el indicador de tiempo al comienzo, donde quiero que comience la animación, y voy a crear un keyframe, ¿vale? Entonces voy a activar aquí el cronómetro de variación de tiempo de la posición, y con las herramientas de la cámara voy a acercarme, ¿no? Para que la animación comience aquí encuadrando la nave. Puede ser aquí. Ahora voy a cambiarle en el espacio, la posición en el espacio de la cámara. Por ejemplo, quiero que la animación comience desde aquí. Puede ser. Vamos a presionar play. Sí, puede ser desde aquí. Ahora llevo donde quiero que termine el movimiento de la cámara como tal. Y aquí lo que voy a hacer es precisamente, bueno, coloqué el indicador de tiempo al final para crear otro keyframe. Y aquí voy a moverme en el espacio con la cámara. Justo lo que quiero que termine de mostrarme cuando finalice la animación. En este caso voy, lo primero es a alejarme, estoy alejándome y voy a acercarlo un poquito, listo, y la posición vamos a cuadrar un poquito más al centro. Entonces ya aquí le he cambiado la posición a la cámara, ojo, usando las herramientas de cámara, cambiando la posición, animándolas, creando dos keyframes, uno al comienzo, uno al final. Ahora si presiono play, entonces ya tengo animada precisamente esta composición y hemos creado, señores, nuestra primera animación tridimensional. Entonces felicitaciones, señores, si ya ustedes han llegado hasta este punto. Lo que vamos a hacer ahora en la lección siguiente es precisamente ya darle esa profundidad de campo, aplicarle enfoque y desenfoque, que la cámara siempre enfoque a la nave y los demás elementos queden desenfocados, tal cual como es el demo del primer módulo. Señores, entonces, si tienen cualquier duda, les recomiendo volver a ver el video con calma, este tutorial, esta lección, o me lo hacen saber al WhatsApp y yo con mucho gusto los asesoro. No se olviden guardar el proyecto en archivo guardar o simplemente presionar la combinación de teclas Control más S en Windows, Command más S en Mac, y nos vemos, señores, en la próxima lección. Un abrazo, hasta entonces.